Egunon, ¿qué tal? Hoy recordamos a Jorge Oteiza, ahora que se acaban de cumplir 10 años de su muerte, el 9 de abril concretamente. Oteiza, que es uno de los mayores creadores vascos, revolucionó el arte y la forma de entender la identidad vasca. De toda su prolífica obra, Los Apóstoles de Aránzazu, por ejemplo, de Quousque Tandem, del vacío, que era una de sus obsesiones, hablaremos en la próxima media hora. También hablaremos de su persona o de su fuerte personalidad, y es que no dejaba indiferente a nadie. Porque implicarse y mojarse, la verdad es que sí que se mojaba Oteiza. Y también veremos cómo se gestiona todo su legado. Tenemos muchas cosas y media hora solamente para hablar de todo esto con el director del Museo Oteiza, con Gregorio, o Goyo más bien, Díaz Cereño. Egunon, ¿qué tal? Egunon, buenos días, muchísimas gracias. Pues nada, el placer es nuestro, desde luego. 10 años sin Oteiza, y ya que hemos mencionado el vacío, ¿ha dejado un gran vacío al morir Oteiza? No, lo mismo que le ocupó todo un enorme espacio con su vitalidad. Entre otras cosas, lega un enorme patrimonio, que es lo que constituye su Fundación Museo, y nos deja todo ese patrimonio para que sigamos trabajando sobre su obra y su pensamiento, para que mediante la investigación y la difusión de esa investigación, ese pensamiento siga siendo vital, siga estando ahí, y permita que nuevas generaciones ahonden en él para tanto artistas como gente del mundo del ensayo, de las ciencias o del cine y demás, siga desarrollando esa investigación, que al fin y al cabo es lo que crea nuevos aspectos. Y son esos nuevos aspectos los que contribuyen a seguir dinamizando la cultura y la sociedad. Entonces hay un vacío físico, evidentemente, hace 10 años falleció Jorge, pero su vitalidad y su empuje queremos que siga estando registrado en la Fundación, queremos que siga una de las señas de identidad de la Fundación. Pero no sé si hay alguna otra figura equiparable a Oteiza, o hace 10 años nos quedamos en el mundo del arte vasco un poco huérfanos, por decirlo de algún modo. Sí, nos quedamos huérfanos porque una persona con la potencia, con la forma de ser, con la personalidad tan arrolladora de Jorge Oteiza, pues la verdad es que es muy raro encontrar una persona así. Encima, Jorge Oteiza, pues es un hombre muy implicado en la sociedad, muy implicado en la cultura, y por lo tanto con una gran capacidad para reactivar esa sociedad y para provocar el que las personas que están en esa sociedad reaccionen, no estén adocenadas. Entonces, claro, ahí sí hay un fuerte hueco, hay una sensación de soledad, porque personas así, pues diríamos casi que son irrepetibles. La verdad es que en las circunstancias que vivimos a día de hoy, una figura como él sí que nos haría buena falta, ¿no? Provocar, reaccionar. Sí, sobre todo en un ámbito, pues como no deja de ser el ámbito de la cultura, que a veces parece que es algo como que es un elemento añadido a una sociedad que vive con cierta holgura o con cierto bienestar. Y no nos damos cuenta que la cultura es uno de los elementos fundamentales de una sociedad. Cultura y educación es exactamente lo mismo, y es lo que hace que una sociedad avance, que una sociedad siga teniendo futuro. Entonces, en unos momentos como estos tan complicados y tan duros y demás, pues personas así, la verdad es que se agradecerían, entre otras cosas, porque con las ganas de hacer, con las ganas de crear, se genera también un espíritu distinto y probablemente no el tan pesimista que vivimos hoy en día. Bueno, estamos hablando de Oteiza, hay que escucharle, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge Oteiza. Vamos a recordar lo que decía el artista oriotarra sobre el arte y la escultura. Artista es tramposo, hacedor de trampas. Eso es interesante. ¿Trampas para qué? En la prehistoria, para cazar al animal, para el sustento físico, pero también para cazar a Dios o cazar protecciones, cazando el ser estético. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor, y cuando me he hecho escultor, pues he dejado la escultura. ¿Para qué las quiero? ¿Esto sirve para adornar? ¿Qué coño va a servir lo bien para adornar? Es para crear hombre. Una vez creado el hombre, ¿para qué quiere estar mierda esto? Bueno, la verdad es que cuando menos te deja descolocado, ¿no? Sí, pero con mucha razón. Por ejemplo, lo que estaba diciendo ahora, siempre se ha entendido un poco a veces, igual pues probablemente desde el siglo XIX, como que el arte o el artista tiene la capacidad de revolucionar una sociedad. Personalmente creo que no es cierto, es la sociedad la que se transforma a sí mismo. Pero sí, el arte lo que tiene que hacer es ir a través del arte formándose las personas, el hombre, y es ese hombre, a través de esa educación que ha recibido a través del arte, es la que ha de transformar
la que ha de, digamos, pues la palabra, revolucionar la sociedad. Entonces, Jorge a veces parece que de una manera como muy vehemente y muy a borbotones empieza a lanzar palabras, empieza a lanzar ideas y demás, pero nunca es al tontón, siempre es muy consciente de su discurso, de lo que está desarrollando, y escucharle es, entre otras cosas, también muy gratificante por esa, digamos, emoción con la que quiere transmitir, con esa gestualidad también muy vital, y aunque parece que puede ser un discurso muy bruto, por utilizar la expresión, o terriblemente directo y demás, lo que trata siempre es fundamentalmente de generar, de provocar y de emocionar. Entonces eso es vital en un creador. Sí, es como, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces dejo la escultura. La verdad es que el hecho de haber culminado lo que tenía que hacer en una disciplina deja un trabajo cerrado ya y que sigue vigente a día de hoy. Miren lo que nos han dicho en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, en Leioa. Berak egiten zituen moduko eskulturak kopiatzeko baino, bere ideologiatik edo bere artea ulertzeko modutik sortzen diren artelanak egiteko dela baliogarri Oteiza. Cómo las generaciones se van incorporando a esa manera de interpretarlo. Está vigente. Bueno, pues sigue vigente entonces, la verdad es que sigue siendo todo un referente. Sí, sigue siendo muy vigente porque, bueno, pues él es un hombre que va creando de una manera continuada. Él cuando decide, teóricamente, abandonar la escultura y demás, entre otras cosas, tiene un gesto ético enorme a la hora de decir que abandona la escultura, porque su proceso de experimentación de alguna manera ya ha concluido y lo va a trasladar a otros ámbitos de la creación. Es un planteamiento ético fantástico, porque entre otras cosas él lo que nunca quiere hacer es autorrepetirse, autoplagiarse, digamos. Entonces, a las nuevas generaciones, entre otras cosas, lo que les plantea también es esa cuestión ética de la libertad del creador, pero también la libertad para generar pensamiento, para generar actuación. Y entonces, bueno, pues hay artistas que de alguna manera han querido matar al maestro en el sentido de la necesidad de liberarse de su peso. Por suerte la inmensa mayoría sí reconoce que han partido de ese peso y demás. Y luego otras nuevas generaciones que les ha servido de influencia, a veces no tanto su obra, sino su pensamiento, y por eso lo que decíamos al principio, su presencia siempre es vital, su presencia siempre seguirá estando ahí, y no solamente en el ámbito geográfico más cercano en el que vivamos y demás, sino creo que es un hombre que poco a poco su pensamiento irá trascendiendo a nivel europeo, a nivel mundial, para ver sobre todo el planteamiento de un artista que desde la ética está creando y desde la ética se implica en una sociedad. El arte es para la sociedad, el arte es para el hombre. Vamos a hablar ahora de su museo, fundación, que recoge más de 3.000 piezas legadas por el propio Oteiza. ¿Ustedes lo conciben como un lugar de investigación sobre la obra de Oteiza? Evidentemente es un lugar de investigación, pero también es un museo, un espacio expositivo donde lo que pretendemos no solamente es la visualización de las obras que ahí están expuestas, sino también lo concebimos como un espacio de emoción. Hay que tener en cuenta también que el edificio que alberga la colección, el edificio de Saidio Iza, es un edificio realizado por él, pero con un diálogo continuo entre los dos artistas. Por lo tanto, ese edificio también hay que tenerlo presente a la hora de poder contemplar la obra y moverse por el espacio donde se expone lo de Jorge Oteiza. No solamente se expone su escultura, o parte de los dibujos, o parte de la obra esencial que es el Laboratorio Oteizas. También hay una parte importante, y es que nosotros en las salas exponemos facsímiles de algunos de sus escritos, porque en este caso con Jorge Oteiza se da la peculiaridad de que es uno de los pocos artistas que expresan a través del papel su pensamiento, cuando lo habitual en la inmensa mayoría de los artistas es que ellos realizan su obra plástica y luego son otras personas las que en líneas generales teorizan sobre el trabajo que han realizado. Jorge Oteiza nos va dando todas las pautas para el futuro investigador, para realizar su trabajo, pero nunca son unas pautas cerradas, son unas pautas sobre las que el investigador inicia ese trabajo ya libre de acercarse al pensamiento, a las palabras escritas por Jorge Oteiza, pero sobre eso
generar un nuevo discurso. Pues la labor de investigación es fundamental, es una de las señas de identidad de nuestro museo. Hay un legado de escritos, un legado documental de Jorge Oteiza, que también enseñamos al público en los espacios en los que está guardado, pero bueno, nuestra seña fundamental es la investigación, la conservación y la exhibición de ese legado que dio al pueblo de Navarra al constituirse la Fundación en 1992. Con motivo del aniversario de la muerte de Oteiza, han organizado unas jornadas de puertas abiertas. ¿Cómo han ido? Pues han ido muy bien, sobre todo teniendo en cuenta incluso una climatología terriblemente adversa como fue la del sábado pasado. Eso, entre otras cosas, nos permite ver que la presencia de Jorge sigue siendo una presencia muy activa. Entonces la gente quiere acercarse, quiere conocer a Jorge Oteiza y quiere, lo que he comentado también anteriormente, algo que es muy importante, dejarse emocionar por la obra del artista. Lo hemos comprobado este fin de semana, la actividad terminó el martes, el día concreto del fallecimiento de Jorge Oteiza, mediante la realización de visitas guiadas, la realización de una conferencia para marcar una serie de pinceladas sobre el artista. Y vemos que, que el interés, después de transcurrido 10 años, cada vez es mayor. ¿Interés desde el extranjero también? ¿Reciben muchas consultas? También desde el extranjero, por ejemplo, pues últimamente estamos recibiendo muchas consultas desde Sudamérica, esa presencia de Jorge Oteiza desde el año 35 al 48, una presencia muy activa, porque allí donde está Oteiza reactiva todo lo que está vinculado al arte. También en el ámbito de Uruguay, cuando él está a principios de los años 60, después del concurso del monumento a Valle y Ordóñez, también vamos recibiendo de determinadas universidades de Estados Unidos, y lo vamos constatando también con Francia, con Inglaterra, con Italia, donde él ganó una de las trienales de Milán, nada más venir de América. Entonces, bueno, vamos constatando que el interés cada vez es mayor. Y acercarse a Jorge Oteiza también lo es a través de sus escritos. Nosotros en la Fundación guardamos gran parte de esos escritos, y esos escritos se pueden consultar también a través de Internet. Por lo tanto, también la difusión de nuevas tecnologías, que ya Jorge Oteiza, como siempre, fue un gran avanzado. En el año 96 ya hablaba de pasar todos esos escritos suyos a CDs, que como llamaban en ese momento, para con el paso del tiempo verterlo a Internet. Estamos hablando del año 96, y a partir de ahí que su obra, su pensamiento adquiriese la mayor difusión posible. Ustedes también organizan exposiciones temporales, sí. Siempre centradas en la obra de Jorge Oteiza para comprenderla mejor. No sé qué exposición, ¿nos puede contar qué exposición tienen ahora en cartel, por ejemplo? Ahora la exposición que tenemos es una exposición de un artista, José María de Labras, un artista que durante los años 50, sobre todo durante los años 50, tuvo una relación importante con todos los movimientos de vanguardias que en esa época empezaban a desarrollarse en el país. Luego formó parte del grupo Parpalló Valenciano, pero entre los años 50 coinciden algunas exposiciones con Jorge Oteiza. Tienen una inquietud muy parecida de la integración de las artes, no pintura por separado, escultura, arquitectura y demás, sino una idea de integración, entre ellas la arquitectura y la escultura. Y forma parte de un planteamiento expositivo que llevamos a cabo en el museo, que pues hemos hecho exposiciones monográficas de Jorge, hacemos exposiciones de contextualización en el que buscamos aquellos elementos que permiten situar también a Jorge Oteiza en un panorama mucho más amplio, y también de artistas individuales que tuvieron una relación importante con Jorge Oteiza. No siempre Jorge Oteiza hay alguna obra en esas exposiciones, porque al fin y al cabo luego está el museo como continuidad del discurso de la exposición que hemos creado. Al fin y al cabo lo que buscamos con una exposición es construir una historia, pero una historia siempre construida con ese carácter fundamental de investigación, de rigor y de calidad. Volvemos a esta idea que me ha comentado hace unos instantes de cómo Jorge Oteiza aspiraba a que con el arte se renovase la sociedad, pero quiso mejorar al hombre con la escultura, o con la cultura de la esperanza, quiero decir, pero se truncó su sueño. Cuando en arte los constructivismos pensábamos mejorar al hombre, mejorar la sociedad de nuestros pueblos, tanto los rusos como nosotros los vascos, resulta que al poco tiempo
esta cultura que podemos llamar de la esperanza desaparece por una cultura que es la actual, norteamericana, Japón, lo que se quiera, es una cultura actual de la destrucción. Pero lo grave es que destruye los 4 hombres que había en cada hombre de nosotros. Es decir, el hombre prehistórico era un hombre del cielo, el hombre de la tierra, ¿sí? El hombre de Dios, que era el de las religiones, y finalmente el hombre de la esperanza. Todo esto ha sido destruido. A mí que me importan, que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada, nada me interesa. Solamente pues esta cuartilla. Bueno, imagino que Oteiza seguiría refunfuñando todavía a día de hoy. ¿Tenemos perdida la batalla entre el arte y el mundo consumista? Hombre, esperemos que no. Esperemos que no. Pero sí es cierto, como comentaba aquí, que bueno, pues hay una pérdida fundamental, todo ese constructivismo y todo ese arte de las vanguardias rusas, que primero, y es fundamental porque la revolución lo apoya, forma parte de una revolución que transforma una sociedad, pero que luego desde la dictadura stalinista todos esos artistas de vanguardia serán eliminados, muchos de ellos incluso físicamente, por un realismo adocenado, académico y que trata de, bueno, pues de apabullar a una sociedad, pero eliminando al artista como creador. La presencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como centro de creación y demás. Y luego sí es cierto que bueno, pues, hay un mundo de especulación en torno al mundo del arte, hay un mundo de un ámbito de galerías, pero no la galería en sí, del ámbito, digamos, comercial, y bueno, pues depende luego del rigor con la que trabaje cada una de ellas y demás. Pero evidentemente el arte cada vez más está mediatizado por un mercado. Prueba de ello son muchas de las subastas que últimamente podemos ver y demás, con unas valoraciones económicas descomunales, sobre todo si tenemos en cuenta las privaciones que han tenido muchos de los artistas que hoy en día valen. Al fin y al cabo, el arte vale lo que alguien quiere pagar por ella. ¿Se han estado vendiendo? ¿Se han vendido unas obras recientemente? Se han vendido unas obras con un criterio, en este caso, por ejemplo, por parte del galerista también muy estricto de calidad y de rigor y demás. Hay un mercado, el arte siempre ha sido un objeto, por definirlo de una manera más prosaica, cuyo sentido es llegar a alguien, muchas de las veces es por medio de una compra. Eso no es perjudicial. Pero sí creo que es cuando el arte se empieza a desligar de una sociedad y se empieza a convertir en algo que simplemente se expone en unos lugares determinados, a los cuales pues muchas veces, pues no por el propio espacio, la galería no solamente probablemente quiere vender, sino quiere que el público acuda a su espacio para poder contemplar lo que ahí hay. Una de las críticas a veces que se hace es, bueno, pues que Arco hay 200.000 visitantes y luego las galerías el resto del año, que son también esos espacios de exposición, pues probablemente tengan menos visitantes. La pelea desde los museos y, bueno, pues también en cierto sentido desde las galerías es que el arte siempre forme parte de la sociedad y no sea simplemente, a pesar del ámbito probablemente anglosajón, donde el ámbito ese de la especulación y de la venta tenga mucho más valor que la realidad de la obra artística en sí. Me gustaría recordar a otra frase de Jorge Oteiza que decía: sin educación estética, cualquier tipo de educación es políticamente incompleta. No sé si se atreve a hacer una reflexión sobre el tipo de educación estética que recibimos a día de hoy. Creo sencillamente que es mala. Es mala porque, bueno, pues desde el ámbito digamos, desde la infancia, creo que el ámbito de la educación en general artística, bien sea musical, bien sea plástica y demás, pues suele ser, digamos, muy sencilla. Si nos vamos a ámbitos, ahora por ejemplo, en Finlandia, nosotros desde el museo colaboramos con una revista de arquitectura en Internet. Bueno, está la educación, por ejemplo, de la arquitectura para los niños es algo que es muy importante. Allí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, aquí los mismos niños están en un espacio arquitectónico que les acoge. Estudiar la relación que pueden tener con ese espacio físico que les acoge y demás, pues luego eso se extiende al espacio urbano donde se ubica ese edificio. Entonces hay un mayor conocimiento y una mayor apreciación de ese medio, que es la inmensa mayoría de las veces en el que
pasamos todo nuestro tiempo, en el que vivimos las manifestaciones artísticas, pues muchas veces se potencian a través de los talleres o de las visitas que se hacen a los museos, y de una manera, por ejemplo, nosotros trabajamos y potenciamos muchísimo desde el Servicio de Pedagogía toda esa actividad. Pero reconozco que, bueno, pues también es difícil, algo que siempre Jorge Oteiza decía, pues pobre niño al que le enseñan a no sacar los colores del contorno de la línea y demás, están limitando su creatividad. Bueno, creo que el ámbito educativo que para Jorge Oteiza, y evidentemente el ámbito educativo desde el niño, es ese niño el que luego va a ser ese adulto y quien por medio de esa libertad va a transformar la sociedad. Si desde pequeñito se le está adocenando con unas formas, casi podríamos decir, donde la creatividad queda totalmente limitada, pues probablemente así se pierden muchos creadores, muchos creadores. Bueno, la verdad es que muy pocas personas pueden llegar al nivel intelectual de Oteiza. Y la verdad es que comprender su obra podríamos decir que se las trae, ¿no? Lo cierto es que como sociedad amamos la obra de Jorge Oteiza, pero nos cuesta mucho comprenderla. Y la verdad es que, bueno, hemos salido a la calle, ahora vamos a escuchar una entrevista que hemos hecho en la calle, y nos ha costado encontrar a personas que nos dijeran, que nos dieran nombres, aparte de Aránzazu, nombres de obras de Jorge Oteiza. Un escultor vasco entre los 3 o 4 más conocidos, que tiene la escultura ahí en Bilbao, que tenía un mala leche y que, bueno, poco más, ¿no? Con Oteiza es un hombre, también tuvo su controversia con la cosa de los, yo creo que fue el de los frailes, los apóstoles de Aránzazu. Ha sido polémico. Por lo que dice la prensa y tal, pues fue... aparte de un señor que tenía un poco bastante mala uva, pues para los jóvenes creo que ha sido un ejemplo. ¿Con qué obra lo relaciona usted? Pues la principal, la que está frente al ayuntamiento. Muy significativo, y creo que en realidad ha habido poco apoyo para la figura que tiene. Bueno, no sé si desde el museo, bueno, imagino que por lo que nos ha dicho, ¿no?, visitando el museo se puede comprender mucho mejor la obra de Jorge Oteiza, o se puede mascar de algún modo para comprenderla algo mejor. Sí, creo que un elemento fundamental que olvidamos cuando acudimos al museo o nos colocamos ante una obra de arte y demás es a veces aplicamos inmediatamente tratar de racionalizar lo que estamos viendo y nos alejamos de la emoción, de lo que nos pueda transmitir y demás. Complejidades, bueno, el arte contemporáneo, pues bueno, forma también parte de ese ámbito educativo que no ha sido muy prolijo en nuestro país y demás. El arte contemporáneo sí es cierto que exige también al espectador, digamos, colocarse ante la pieza, el objeto, y tratar de dialogar con él, y eso genera pues muchas veces algo más necesidad de dedicar tiempo. Pero no es tan complejo, porque al fin y al cabo es la realización de una evolución desde la masa hasta el vacío, desde esa desocupación de ese objeto, que nos puede parecer difícil en cuanto a los conceptos, pero una cosa sencilla, pues Jorge Oteiza ponía el ejemplo de coger una paca de hierba. Cuando se ha segado la hierba se hace una estructura rectangular que se le rodea con una alambrada, con una estructura de alambre que construye el armazón. Si yo prendo fuego a esa hierba, se me va a desaparecer toda esa masa, toda esa materia, y me va a quedar ese armazón, que es lo que me da la sensación, aunque ha desaparecido, de lo que ocupaba ese espacio, de lo que había. Ver su obra o ver, por ejemplo, lo que es el museo es pasear por unas salas donde vamos viendo todo ese planteamiento desde unas formas expresivas hacia lo que podríamos llamar una abstracción geométrica y demás. Pero es que la propia abstracción está presente en la realidad. Somos como una cultura muy figurativa, que buscamos fundamentalmente la imagen, la evocación de algo que nos es visual. Y eso también, que es visual, si no nos emociona, tampoco llegamos al sentido de lo mismo. La obra de Jorge Oteiza, como la de la mayoría de los creadores, es colocarse frente a ella sin ningún tipo de prejuicio y tratar de hablar con ella. Al fin y al cabo, el artista, cuando termina la obra y se la muestra al público, es el público el que en realidad la termina al hacerla suya. Este vacío, por ejemplo, era una forma de huir de la muerte, ¿no? Porque según él era un espacio, el vacío, que no es accesible a la muerte.
Es, por ejemplo, cuando nos han hablado desde la calle las personas entrevistadas, ¿no?, de la escultura que está frente al Ayuntamiento de Bilbao, que es variante ovoide de la desocupación de la esfera. Sí, él a veces les pone unos títulos que pueden parecer complejos, pero luego también él muchas veces a las mismas piezas les da unos subtítulos mucho más cercanos a lo que es la comprensión. Bueno, piezas como la del Ayuntamiento de Bilbao, pues yo pediría a la gente que se acercase al Zuza y pudiese ver la escala real de la obra de Jorge Oteiza, porque es más cercano a la comprensión. Jorge Oteiza decía que la escultura cabe en el hueco de la mano, esa misma mano que a la vez es la que desgarra, la que va vaciando, la que va desmaterializando y demás. Y ver esas obras, digamos, a esa escala mucho más humana, modifica la percepción frente a ese cierto colosalismo que podemos ver en algunas ciudades. Bueno, también se ha mencionado Aránzazu, los 14 apóstoles y la piedad, que fue uno de los pocos proyectos que se llevaron a cabo, porque la verdad es que él vio caer muchos proyectos ideados, pero este se salvó de churro. Hombre, él nos dice que su vida fue un currículum de fracasos. Por eso cuando algunas personas comentan esa especie de loco que tiene ese discurso, parte de ese discurso a veces airado es el discurso vital de un hombre que a lo largo de su vida se ha entregado, y no es que haya fracasado, porque sus obras han reactivado, pero no se han llegado a hacer. Entonces, son más de 20 proyectos en los que él participa con arquitectos y demás, que obtienen premios y no se llegan a ejecutar. Y Aránzazu es uno de los dramas más importantes de su vida, del 50 al 54, y se culmina en el 69. Pero de esa paralización, por ejemplo, de lo que es la obra en el 50, surge una obra fantástica que es su poemario de Androcanto y Sigo. Jorge Oteiza es un excelente, un fantástico poeta, pero que también exige a la hora de leer sus poemas un esfuerzo por parte del lector para ir poco a poco, porque también su escritura en el sentido poético es complicada. La verdad es que me lo he puesto en bandeja ahora, porque vamos a hablar de Cuesque Tandem, un tratado sobre la identidad vasca. ¿Cómo hay que abordar la lectura de este libro tan complicado? Hay que abordarla como uno quiera, en el sentido de que Jorge Oteiza lo construye de tal manera que uno puede saltar de capítulo a capítulo, pero no necesariamente en el orden en el que está escrito, como cuando podemos leer una novela o un ensayo. Se ha hablado siempre de que Rayuela de Cortázar tiene más o menos una estructura muy similar. Bueno, es un poco antes la obra de Jorge Oteiza, unos meses antes se publica. Son 50 años ahora precisamente también de la edición del Cuesque Tandem en el año 63, pero hay que leerla no en el sentido tradicional de un libro, sino hay que leerla como uno se va sintiendo motivado en cada uno de esos momentos, para ir generando no una pauta continua, sino una lectura personalizada sobre lo que el artista ha construido. Entonces, él mismo nos lo está indicando así, no hace falta leerlo de una manera continuada, sino ahora yo leo el punto número 63 y luego puedo saltarme tranquilamente al punto 5, al punto 23, o leerla evidentemente toda con un desarrollo seriado, pero hay que leerla con la libertad que el artista nos deja para leerla. Y luego, evidentemente, sobre las pautas que él nos va dando, ir generando nosotros nuestro propio discurso. No es dogmático. Un tratado sobre la estética del alma vasca. Diríamos que es uno de los grandes intelectuales vascos y artistas, pero es que luego no habla euskera. Esto sí que tiene mérito, ¿no? Desde luego. No, él forma parte de esa generación de principios del siglo XX, en el cual pues había un rechazo urbano hacia el idioma, porque se consideraba un idioma campesino, se consideraba un idioma rural, tosco, primitivo y demás, y ahí forma parte también de ese niño enorio en una sociedad donde todo el mundo habla euskera, y pues él se encuentra con unas dificultades de comunicación. Pero creo que todo el amor que él siente hacia el euskera y todos sus estudios filológicos, que nunca son académicos, o sea, él se va a enfrentar al filólogo académico para tratar, entre otras cosas, de construir idioma desde la intuición, no puramente desde lo académico. Entonces eso es muy importante, porque personas así son probablemente las que van construyendo idioma.
él no habla euskera, muestra un enorme interés, pero muestra un enorme interés también científico por ir más allá de lo que es simplemente el estudio académico que realiza un filólogo. Desde la intuición se construye también. Y bueno, yo me imagino que se quedaría con muchas ganas de hacer más cosas, ¿no? Porque él decía que no tenía miedo al papel en blanco, ¿no? O sea, que se le quedarían muchas cosas por hacer. Era su Dios, decía él, frente a otros muchísimos escritores como Foucault y demás, donde el papel en blanco es una especie de temor terrible. Él nos dice que el papel en blanco lo que le permite es desarrollar todo su discurso. No tiene ningún miedo, no es un vacío ese papel en blanco, o si es un vacío que se permite rellenar continuamente con un discurso muy rico. Utiliza la palabra su Dios cuando está hablando de ese papel en blanco en la cual va a reflejar su nuevo proceso creativo. Bueno, pues ahora lo que hace, él ya no está desde hace 10 años, Jorge Oteiza, hemos estado repasando su figura y lo que nos queda ahora es que la gente pues siga investigando y extrayendo pues nuevas cosas y nuevos proyectos sobre la obra de Jorge Oteiza. Alzuza está muy cercano, invitamos a todo el mundo para que acuda a ver allí su obra y demás, y a todos los estudiosos para que Jorge siga siendo un referente. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión hoy sobre Jorge Oteiza y su legado, realizado en compañía de Goyo Díaz Ereño, director del Museo Oteiza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Al que hemos entrevistado en este 10º aniversario de la muerte del artista Oriotarra. Gracias por habernos acompañado, usted, al otro lado de la pantalla. Agur.